mañana, 35 minutos. Lo habíamos anunciado más temprano. Está acá en estudios de la radio la doctora Sandra Murel. Es oncóloga, es experta en cuidados paliativos. Es montevideana, pero vive en Carmelo. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Leandro? Y todos muy contenta de estar acá. Una radio y un programa que le escucha a todo el mundo en Colonia, donde estoy viviendo ahora. Solamente cuando los hermanos argentinos gritan un poco, interfieren algo. Hay una radio que interfiere. Entonces ahí. Uno mueve la espica, mueve la cabeza y trata de encontrar la onda, pero bueno, es una suerte estar acá. Y un viernes, día especial si lo hay en la semana. Sí. Todo se une. Sandra, ¿qué son los cuidados paliativos? Bueno, empezamos grosso. Sí, empezamos bien así. Ya con vamos a tema directamente. lindo el grano. Son los cuidados que se dan tanto al paciente como a la familia. Es importante tomar en cuenta el binomio paciente-familia en todos los aspectos. Sí, debería ser... lo que es el cuidado de la salud en sí, ya te digo, del paciente y la familia, tanto del aspecto físico, espiritual, social, psicológico, sobre todo cuando la enfermedad está en una etapa terminal. O sea que no hay tratamientos oncológicos o no, porque los cuidados paliativos no solamente se dan a los pacientes oncológicos, sino a los que tienen una etapa terminal de una enfermedad cardiovascular, enfermedad respiratoria, neurológica, SIDA, etcétera, ¿no? Y bueno, es tratar de no adelantar ni retrasar la muerte, por decirlo así, sino acompañar ese proceso tratando de manejar los síntomas de la mejor manera posible, que son muchísimos. Cuidados paliativos, ¿para paliar qué? Para paliar cosas que no tienen sentido que estén, por ejemplo el dolor. El dolor es importante muchas veces para hacer un diagnóstico. Bueno, le duele, a ver por qué le duele y qué le duele. Cuando sabemos por qué le duele y que no tiene un tratamiento curativo, bueno, el dolor sí lo tenemos que tratar de controlar. No siempre es fácil, pero se puede hacer gracias a muchos aspectos, no solo lo farmacológico, sino, ya te digo, también está lo espiritual, está lo social. Si podés, si justamente el paciente es el jefe de familia, va a estar preocupado también porque, bueno, cómo queda su señora, cómo quedan sus hijos, etcétera, etcétera. Bueno, tratar, no le voy a conseguir un trabajo, por supuesto, digo, pero bueno, tratar de ver de cómo se puede aliviar de todos los aspectos, no solo la parte física. Por ejemplo, es uno de los síntomas, la disnea. Disnea es la falta de aire. Nadie puede morir asfixiado. Digo. Estamos hablando de pacientes que están en la última etapa de su vida. Está en la etapa terminal. Ya tienen un diagnóstico. Exacto. Lo importante es eso, hacer un diagnóstico de enfermedad terminal, ¿verdad? Que en general se ha puesto plazo. Yo no utilizo plazos. Es un plazo muy corto y no tenemos un tratamiento curativo. Pero a ver, cuando un paciente entonces tiene un diagnóstico terminal, que el oncólogo o otro médico le hace un diagnóstico de enfermedad terminal, le quedan, tú decís, no, algunos no ponemos plazo, pero bueno, X cantidad de meses, pueden poner 3 meses, por 3 ejemplo. meses, 6 meses, ahí aparece el experto en cuidados paliativos, el médico. Sí, el experto, todos, aparece el médico, aparece la familia, aparece el vecino, aparece vos, aparece el periodismo. Pero el profesional que se acerca en ese momento es alguien que se ha especializado en cuidados paliativos. Y la idea es esa, que por lo menos maneje, que no es... a ver, ¿cómo decirlo? No todo el mundo puede hacerlo, no es que sea ni mejor ni peor, porque si tú, a mí por ejemplo, cuidados paliativos en niños no podría hacerlo, no lo hago, no puedo. Pero, claro, por supuesto que en Carmelo o en el departamento de Colonia, lo más parecido a un oncólogo de niños, soy el oncólogo de adultos, y bueno, y los voy a ayudar y voy a estar... me ha tocado algunas veces muy fuertes, bueno, algún adolescente, algún niño, y ayudo en la parte de farmacológica y el apoyo, pero realmente no puedo. Ahora, ¿cómo es para un médico que uno tiene el prejuicio que es una persona que se forma para salvar vidas, claro, o para incluso para traer vidas al mundo, en el caso de algunos médicos, dedicarse al otro extremo, al momento de la muerte? O al momento previo. Pero no son todos. No digo, pero ¿cómo son esos? Claro, porque... ¿Cómo es para un médico esa disciplina? Y bueno,
Es difícil, tiene un montón de cosas, ¿no? Es difícil, pero es muy enriquecedora, es muy fuerte. Digo, cuando me dicen, ¿te gusta la oncología? ¿Te gustan los paliativos? Yo no pondría el me gusta. No me gusta que la gente tenga cáncer, no me gusta que la gente tenga dolor, que la gente se vaya a morir y tenga un montón de cuentas pendientes. No me gusta para nada. Pero si puedo formarme, puedo ayudar en eso, es impresionante lo que podés llegar a sentir. Es cambiar el objetivo, tenerlo claro. No lo voy a curar, no va a curarse, no tratar de estar seguro que no lo veo, que no hay un tratamiento que yo no lo sepa. Eso da una gran responsabilidad, ¿verdad? Y que el paciente lo sepa también. Claro, a su manera, ser una verdad soportable. Que más o menos es impresionante la relación que se hace con el paciente y la familia, tenerla también, estar con nosotros. ¿Estás de acuerdo? Que todos hablemos lo mismo, porque atraviesan diferentes etapas, tanto el paciente como la familia. A veces van desfasados. Cuando el paciente ya dice, bueno, asume que se va a morir, asume que bueno, que ya se siente que ha hecho todo, que ha saldado sus cuentas, etcétera, la familia todavía no está, y eso a veces complica un poquito. Claro. ¿Cómo es la muerte? No la conozco, increíblemente, porque bueno, tú sabrás, tuve un accidente, estuve muy muy grave, estuve en coma mucho tiempo y bueno, vi túnel, no vi nada. ¿Eso fue cuando tenía 26 años, cuando me estaba por recibir, me quedaba una semana para recibirme de médico, y simplemente por el hecho de pasar esa semana ya me daban el título, ya había hecho la práctica excelentemente. ¿Tuviste un accidente de tránsito y estuviste muy grave? Estuve muy grave. CTI, coma, traumatismo de cráneo. En la época no se usaba el cinturón de seguridad obligatorio, que se recomienda a todos. ¿Y no viste la luz? No vi nada, no inventé nada. Tendría que haber inventado. Hay gente que salió, que vio extraterrestres, yo no dije nada. Tendría el cuento. Alguien te agarró de la mano y te trajo, ¿no? Nada, al contrario, no me acuerdo de absolutamente nada. Lo que me trajo fue una amnesia terrible de mi casi mi mitad de vida, porque no es la mitad, 26 años, claro. Saquen cálculos. No es la mitad, pero no me acuerdo. ¿Una amnesia qué significa? Amnesia significa no acordarte. Tengo de mis 26 años para atrás sensaciones de cosas. Por ejemplo, pienso en vos y puedo tener una sensación buena o mal, pero no puedo llegar a tener una historia contra no puedo armar, la historia. No puedo, digo, Leandro, a ver, por ejemplo, no me acuerdo mucho, y al principio embromo mucho, después mucho psicoanálisis, electroshock, tratamientos varios. ¿Qué pasa? Claro, por ejemplo, miraba el Clínicas, sabía que había sido importante para mí, el Clínicas, el hospital de Clínicas. Y sabía que tenía muchas historias, que yo había estado ahí. Claro, habías estudiado ahí. Y no podía. Por suerte no me olvidé nada de medicina, me muero. Me muero. Pero quiere decir que a los 26, eso que se dice de que nací de vuelta, bueno, en realidad es un eufemismo, pero... Y empecé a marcar el disco duro de nuevo. Pero no recordás nada o muchas cosas concretas antes de los 26 años. No, y más o menos en el año siguiente. Y en el año siguiente, un año más o menos, o sea, al principio yo no sabía. 18 de julio tenía la idea que era muy importante, pero no sabía cómo llegar, esas cosas, la desorientación, tiempo y espacio, me pasó un tiempo. O sea, yo vivía el mismo momento, yo estaba viviendo en el momento que sentía el presente, lo vivía, después me olvidaba. El otro día ahora esa experiencia, donde estuviste muy cerca de la muerte, ¿tuvo que ver para que te dedicaras a los cuidados paliativos? Es que no sé, porque yo estaba haciendo... yo me recibía de médico general y la especialidad mía me estaba estudiando para dar un examen de medicina interna. ¿Qué es la medicina interna? Internista, que sabe todo un poco, sabe mucho de todo un poco. ¿Sabe poco? Sabe mucho. Como los periodistas. Para mis amigos, claro. Los periodistas siempre se dice que hablan de medicina, muy poco de todo un poco. Exacto. Bueno, más o menos igual. No, son muy buenos. Y bueno, o sea, después estaba preparándola ya antes, así me recibía y ya daba la prueba. Y claro, tuve el accidente el 21 de junio del 91 a las 7 de la mañana. Y después tuve todo ese tiempo mal cuando empecé el posgrado, y cuando tuve noción de lo que estaba haciendo oncología. No tengo la más mínima idea. ¿Por qué oncología? Porque durante la carrera no veía muchos pacientes oncológicos, lamentablemente. O sea, no es que vos ves mucho cardiovascular, mucho respiratorio, urológico, no sé, pero oncología no veía tanto. No era que siempre pensé en oncología, nunca. Y bueno,
por suerte, porque no sé por qué empecé en oncología, pero me encanta, y ya te digo, no sé si la palabra es me encanta. Claro, está bien, pero profesionalmente. Sí. Ahora, esa experiencia tan fuerte que tuviste tú en tu vida personal, ¿te parece que influye en tus pacientes? ¿La conocen? Porque un paciente oncológico que va a hacer una consulta y que obviamente es un momento muy, muy removedor, piensa, bueno, esta doctora pasó por una historia bastante fuerte, capaz que yo también la puedo pasar. Sí, no sé. ¿Compran eso o te parece que no? No. En realidad, bueno, gracias a los periodistas de mi lugar, muchos saben la historia o bueno, la conocen, pero no sé si se basa en eso. Es que en realidad realmente me aceptan como soy, digo, siempre digo, no necesito ni comer salteado, ni vestirme mal, ni tener un cáncer para tratar de entenderlos. Intento, muchas veces no entiendo y muchas veces no puedo controlarlos, pero no sé si los ayuda a ellos o si les sirve o si piensan eso, no sé, es la pregunta para ellos. Claro. El médico históricamente ha tenido un rol muy particular en la sociedad. Sí. Y eso, algunos dicen, se ha ido perdiendo por muchas razones. Por ejemplo, se ha ido perdiendo por el uso de Internet, es decir, ahora los pacientes entran a Internet, ponen en Google, tengo tal cosa, entonces llegan a la consulta y le dicen, no, doctor, yo lo que tengo es tal y tal, y por lo que vi en Estados Unidos el tratamiento es así, y el doctor dice, pero este sabe más que yo. Eso es una de las razones por las que se ha ido perdiendo. Y otro porque la sociedad evoluciona o involuciona y ya no existe el respeto, o por lo menos parecería que no existe el respeto por el médico. Antes en los pueblos era el cura, el médico, el jefe de policía. ¿Tú lo sentís eso, que vivís en el interior, donde todavía las cosas...? Sí, y en los tiempos, hace 20 y pico años que estoy allá en Carmelo, lo he notado también, lo he notado. Tal vez antes era una medicina más paternalista. El médico, bueno, es esto lo que tiene, no se discute nada. Cuando viene me dice, doctora, mire que abrí el examen. El examen es suyo. Siempre digo, como que antes no podía abrir el examen. Claro, es un examen, sí, no se enojaba el doctor. Y bueno, no sé, ahora no... creo que es diferente, que es más comprometedora, que es más hay que estar más, es más responsable, es más difícil sin duda, porque también vienen con todos los liberatos en oncología, imagínate, todavía es una de las especialidades que más vienen, que buscan más información, que más buscan segundas, terceras opiniones, que hay más tratamientos milagrosos. Antes había médicos que se enojaban si uno iba a una consulta, hacia otra consulta. Pero también, como yo nadie. También. No. Pero eso yo lo entiendo más bien. Lo entiendo, seguro. Pero ¿qué rol cumple el médico hoy? ¿Qué rol cumple un médico hoy en el interior, por ejemplo? Y es que en el interior somos partes de todo, digo, mis hijos van a la escuela con los hijos de mis pacientes, vamos al mismo supermercado, vamos a la playa y de la playa, che, te bajaste la morfina, subiste, digo, está mucho más es más complicado, más difícil, pero a la vez es más lindo. Hay una convivencia, es más lindo, todo el mundo sabe dónde vive la doctora. Sí, y respetan, me cuidan, ¿vos sabés? Me cuidan, porque saben que yo voy a todos lados, donde sea público, privado, siempre me van a tener que estar, si no puedo, no puedo. Claro. Pero me cuidan, como que no, la doctora los fines de semana se trata de descansar, después de las 7 ya no suena el teléfono, no sé, todos son re bien. La doctora Sandra Morela, además de oncóloga, de estar especializada en cuidados paliativos, ¿es directora de cine? No. ¿Es música? Bueno, intento un poco. Vamos a hablar de eso después de la tanda. Tener una línea. Eras una vez una oncóloga que le encantaba lo que hacía, cómo trabajaba y lo que estaba viviendo y lo que... todos los colores, los espacios, los lugares. Y quiso ver cómo se podía plasmar todo eso en imágenes para poder ayudar a otra gente. Si había manera de, con lo que se estaba viviendo, me enseñaban a mí, los pacientes, la familia me enseñaba, y de repente, si yo no la podía expresar a través de imágenes, podía hacer. Entonces recibo un mail de un festival de cine internacional de oncología en Suiza. El primer festival de cine. Dije, mirá. Cine vinculado a la temática de la oncología. Que no tenía que ser oncóloga, de hecho fui la única del mundo.
estaba HBO, estaba la CNN, yo qué sé, la televisión de la India, bueno, y entonces que tenían que tratar un tema oncológico, había el jurado, había periodistas, que siempre están en todos lados, ¿viste cómo es esto? Periodistas, había médicos que valoraban el tema, que fuera tratado técnicamente bien, que estuviera bien tratado. Filmmakers, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces dije, bueno, a ver cómo es esto. Y justo estaba atendiendo al padre del que filma los cumpleaños, los casamientos del pueblo. En Carmelo. En Carmelo, con cuidados paliativos, estaba muriendo. Y también a la suegra de Chipi, que hizo curso de cine, que le gustaban, juntos habían hecho algunos cortos. Y dije, ¿qué les parece si hacemos esto? Un corto. Bueno, bárbaro, no teníamos un mango. ¿Cómo hacemos? Bueno, la cámara la teníamos, la idea la teníamos, querías que fuera realmente natural. La oncóloga ya estaba, la actriz, no vamos a pagar una oncóloga, ya está. Y bueno, y hablamos con la familia, una historia re sencilla, re común y re frecuente. Es de Claudia, tenía 33 años, y hablamos con la familia para ver si quería salir, de demostrar cómo los cuidados paliativos en esa situación, una muchacha de 33 años, justo era de salud pública, donde no tiene la atención en domicilio, se puede mejorar, todo se puede mejorar, y cómo queda la relación, porque nosotros nos seguimos viendo, vemos todo, vemos los duelos, vemos todo, y cómo continúa, bueno, y entonces empezamos, a todos les gustó, estábamos todos de acuerdo, hacíamos los sanguchitos y salíamos con la camarita a filmar. Y empezaron a filmar la historia de una mujer de 33 años enferma de cáncer. De cáncer de mama. Muy común, muy frecuente. Muy típico en Uruguay. Y en el medio, en la zona rural. Además vivía en la zona rural. Exacto. Que era todo difícil, bueno, entonces hicimos una historia corta, bueno, después la música, bueno, ahí fue que hablé con el Popo Romano, con Jaime Ross, le digo, mira, esto no es plata, esto no es nada, quiero mostrar ningún problema, la que les agradezco a través de Radio Oriental, la música. Que se dieron la música, y después, bueno, claro, no daba el tiempo para subtitularle, también creo que había unas dificultades técnicas, no sé cómo es, que es difícil, yo qué sé, entonces teníamos que hacerla en inglés. Y bueno, yo hablo inglés, pero quería busqué a la traductora del Four Seasons para que me diera la entonación de lo que se estaba viviendo del tema, porque yo, para no hablar técnico, ¿no? Entonces, bueno, me ayudó también, cero, mira, no hay mango, no hay plata, pero nadie se me negaba, la oncóloga no se le niega. Claro, por la duda, hay que estar bien con la cuerda. Claro. Y bueno, hicimos y la mandamos, ya nos divertimos, ya pasamos bien, ya disfrutamos, ya el hecho estaba, no importa si se gana o no se gana, bueno, un día estoy en la peluquería, porque también va la doctora a la peluquería, y me llaman de Suiza, que la película había sido seleccionada, se habían presentado 300 y 20 quedaron, bueno, y todo empieza, bueno, ¿cómo voy a Suiza? Bueno, llegué a Suiza, y fue maravilloso, fue divino, porque cuando me di cuenta que era la única oncóloga, cuando me dice, ¿y dónde está tu productora? Mi productora. Entonces, claro, eran los de HBO que me preguntaban, televisión de la India, digo, terribles productoras, claro, que había uno que había ganado un Oscar. Estuvo muy... Había grandes superproducciones. Sí, impresionante. Y vos que caíste con tu con DVD peliculita, ahí. que aparte, claro, cuando me dicen, me das la peliculita, y yo la tenía en la cajita, sin nada, no tenía la lámina como ponen, nada. Sí. Y yo le daba mi CD, claro, me miran por poco, sí, claro, cuando le pregunto después, tú presentabas la película y explicabas un poco. Bueno, cuando contaba estas cosas, que no las subtitulamos, que no eso, claro, quedaba mirando y sí, y esto, pero bueno, estuvo muy lindo y gustó mucho por lo diferente, tal vez, le llamaba la atención la entonación, pero es como lo hacemos, cómo iba al domicilio la oncóloga, cómo estaba con la familia, digo, cosas que le llamaba mucho la atención, y como a mí me llamó la atención había una periodista de la CNN que había filmado a su marido de su diagnóstico hasta la muerte. No se me ocurriría nunca. Claro. Por ejemplo, son cosas, son diferentes cosas. Y eso fue divertido, haber estado ahí. Bueno, después la trajimos, la película, y digo, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta película? Entonces, justo era la época de la ministra María Julia Muñoz, quien nos apoyó allá, porque en ese congreso también fue Tabaré Vázquez, porque inauguró el congreso con prevención de cáncer, no recuerdo bien. Cuando regresamos, digo, bueno, lo que vamos a hacer es, la película, el corto dura poco, entonces pasamos la película, yo toco el saxofón con un paciente, un pianista. Ahí viene la parte de la doctora música. La música. Saxofonista. Y ponemos música. Y ¿Para qué?
Claro, para juntar plata. Claro, era así. Pero no era que no era por plata. Ah, pero sí, pero ahí sí, pero no para nosotros. Ah. Era para, y ahí el hospital de día del hace muchos años, del Hospital Carmelo. Para el hospital de Carmelo. Claro, para un lugar, para comprar sillones, lugares para donde se hace la quimioterapia. Uh-huh. Y que faltaba eso, y bueno, entonces empezamos a ir por los pueblos con toda la banda, con Román y Turburúa, que lamentablemente falleció, un brillante concertista de piano, vivió en España y cuando se enfermó vino a Carmelo. Y bueno, cuando se me acerca me dice, así que vos tocás el piano, era brillante. Lo buscan, yo claro, me queda mirando así, sí, toco el piano. Bueno, yo te voy a ayudar con tu cáncer, pero vos vas a tener que tocar conmigo. Me tenés que hacer así con la cabeza cuando tengo que empezar con el saxofón. Claro, luego no podía creer, pero divina persona. Que sí que armaron, iban por los pueblos, exhibían la película y tocaba. Sí. Tú tocabas el saxo. Y él el piano. Y él tocaba el piano. Bárbaro, Y así fueron recorriendo. Y así juntamos platita. Los pueblos del departamento de Colonia. Después ya no juntamos tanta plata. Después ya no sé, pues nos gustaba el éxito. Pero ahí hay otra historia que tiene que ver con un festival de rock. Ah, bueno, esa es otra cosa. Un día tengo 4 hijos. Sí. Todos son músicos, pero muy rockeros. Muy rockeros. El de 18 años toca muy bien la batería, Santiago. Joaquín de 16 toca muy bien la guitarra, se está por recibir de profesor de guitarra, y Gastón y Martín de 13 años tocan todo, rompen todo, pero no tocan ningún instrumento. Pero bueno, la cosa que el mayor me dice, mamá, ¿qué te parece? Como me veía que yo trataba de buscar dinero para hacer el hospital de día, ¿qué te parece si tocamos nosotros? Tenían 13 años y juntamos plata. Ah, bueno, está. Y ahí conseguí el Carmelo, hay un teatro, el Teatro Guamá, que es divino. Hablo con el intendente encima, le digo, bueno, me tenés que prestar el teatrito gratis, me tenés que prestar todo, me tenés que pagar una buena amplificación. Y las bandas, entonces llamé las bandas locales de rock, tocaban jóvenes. Y bueno, y después yo me fui uniendo, ¿viste? Algún tema tocaba, algún reggae con ellos, claro, y sí, le daba el toque, un tema. Y ellos me lo permitían, son divinos, los jóvenes son bárbaros. Y así fue el Oncorrock, que se hicieron 5 Oncorrock. En el el cuarto fue muy mencionado porque cayó Moyo. Ricardo Moyo. No es el esposo de nadie. Ricardo Moyo, para los que no saben, es un rockero argentino muy conocido, integrante o líder de Divididos, la banda que estábamos escuchando recién, y además está casado con Natalia Oreiro, la uruguaya. Sí, no, divina. ¿Y cómo terminó Ricardo Moyo? Claro, porque yo le hago llegar a Ricardo Moyo que me interesaría. Claro, Natalia Oreiro había hecho algún desfile, pero le hago llegar. Ustedes tienen una casa ahí en Carmelo. Sí, por ahí cerca, no voy a decirlo. Cerca de Carmelo tienen una casa. Le hago llegar a Ricardo Moyo que me gustaría que estuviera por los chiquilines, porque para ellos, imagínate. Y entonces que le dije, bueno, que no me interesa que vaya Natalia, que quiero que esté él. Entonces, claro, eso como que le llamó la atención, porque todo el mundo con Natalia. Claro, Natalia Oreiro. Y en realidad es el que, claro, que cuando dije, bueno, qué suerte, está Ricardo Moyo, la gente se quedó quietita, porque es que va muchos pacientes míos, familiares, y a veces son mayores y no saben lo que es Divididos, nada. Pero bueno, yo no quería decir para nada su relación con Oreiro, pero bueno, apareció, Ricardo no sabía si iba a ir, apareció y tocó con ellos, figura por todas las páginas de internet porque los chilenos quedan fascinados, divino. Y hoy el hospital de día existe. Y hacemos bárbaros, millones, tienen televisión, tiene todo, divino, espectacular. Antes atendía una sillita en cualquier lugar y él estaba bueno porque lo podíamos hacer, pero ahora están cómodos también. Claro. ¿Cómo terminaste en Carmelo? Ah, bueno, esa es una historia de lo que se puede decir. Ay, cosas que no me acuerdo, acordate. Tú sos montevideana. Claro, soy montevideana, por eso estar en Montevideo también me encanta. Por eso igual vengo, gracias, invítame. Claro, me casé con un carmelitano. Porque a veces la evolución profesional, no solo en la medicina, sino implica el camino contrario, ¿no? La gente deja el interior y se viene a trabajar en Montevideo porque hay más oportunidades, porque se gana más. Yo siempre ando a contramano, ¿viste? Siempre. Entonces, dedicarse a la oncología e irse a trabajar al interior. Sí. No, lo que pasa es que me recibí de médico
Y ahí cuando yo no sé cómo empecé oncología, bueno, y mi novio, me caso, después me caso con un médico también, un excelente médico y mejor persona, que es mi esposo. Y bueno, en un momento teníamos las valijas siempre sin armar, en Montevideo y en Carmelo, y así no se podía estar, y empezaron a venir los chiquilines, 1 y 2, claro, fui a Montevideo, allá a Carmelo y a tener hijos, ¿no? Y entonces no podía, tenía que vivir en un lugar. Y me costaba, porque Montevideo me gusta mucho, pero es que Carmelo, el departamento de Colonia, me adoptó, me hizo sentir tan cómoda, me siento tan bien, me encanta como trabajo, que estoy bien, estoy bárbara. Siempre conectada con Montevideo y con el resto del mundo. ¿Y en Carmelo y en Colonia, en el departamento, dónde trabajas? Porque soy la única radicada en Colonia. La única oncóloga del departamento. Sí. La mejor. Sí. Claro. Bueno, la única. Claro. Y y trabajo todo lo que es FEMI, que FEMI está en Camoc en Carmelo, Camec en Rosario, Erameco en Colonia, y en salud pública de todo el departamento. ¿Y los cuidados paliativos que se hacen a domicilio? Bueno, claro. Los cuidados paliativos, en realidad, la modalidad, hace muchos años, yo decía, empecé con los cuidados paliativos con una brillante persona y doctor, el doctor Roberto Levín, que me metió en esto, que lamentablemente falleció este año, brillante, que les impulsó. Con él fundamos la Sociedad de Cuidados Paliativos. Y él planificó el plan nacional de cuidados paliativos ya hace muchísimos años, pero bueno, se logró logró formar en varias ciudades gente, y fue así que, bueno, que cuando empecé en Carmelo, a mí la modalidad, por ejemplo, acá puede haber un hospice o un lugar donde vayan los pacientes en etapa terminal, por ejemplo. En Carmelo eso no existe, un lugar físico, y el domicilio me parecía más adecuado. La mayoría lo prefiere, y los familiares también, pero si le das el sostén para que se muera en su casa, si no. Y bueno, y así empezamos en los domicilios, en las zonas rurales, porque nos encanta lo que hacemos, ¿verdad? Pero eso lo puedo hacer sobre todo en Carmelo. Lamentablemente, por problemas físicos, no puedo estar en todos lados. Claro. No puedo estar en Colonia o en Rosario. Estamos coordinando tratamientos, porque yo conozco al paciente, sé cómo piensa, sé cómo hace, cómo vive. Entonces, bueno, me comunico con los médicos que están más cerca, que eso es lo que debería hacerse. Ya sé que es una pregunta que no tiene respuesta científica, o por lo menos no tiene una respuesta acabada. Entonces, pero Leandrito Gómez, ¿por qué surge el cáncer? No. Bueno, ¿qué? Me queda almorzar y seguimos. No sé, muchas veces me pregunto, ¿por qué? Y después... Porque es una enfermedad que dinamita mucha cosa, más allá de la vida, obviamente. Pero es una enfermedad que llega a cualquier edad. Hay niños, como tú decías hoy, mujeres. A las mujeres les afecta, por ejemplo, las mamas, que es como una cosa muy violenta para una mujer, supongo. Cada vez hay mejores tratamientos. Es decir, todas las enfermedades son malas, pero esta es una enfermedad muy maldita, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y a veces una persona que uno no se imagina tiene cáncer de la nada, de un día para otro, un diagnóstico. No, es que a veces me llama la atención y me mira y me dice, pero vos sos oncóloga, ¿y qué importa? Me llama la atención que alguien de 30 y pico, de 20 y pico, no tiene nada. Le preguntás, pero ¿usted fumó? No. ¿Usted tomó? No. ¿Es su familia, su padre, su hermano? No. Es casi como una ruleta rusa. Bueno, y yo qué sé, hay algo en la genética, cada vez se sabe más, las alteraciones genéticas que hacen que produzcan cáncer, y los genes supresores de cáncer desaparezcan en ese juego, ahí va, y los factores ambientales, y yo qué sé, ¿y por qué no? Me dijo un adolescente un día, ¿y por qué no yo? Digo, yo qué sé, es así. Pero a mí también me asombra mucho. ¿En Uruguay hay más casos que en otros países? No, y hay mucho. Estamos en los primeros lugares, lamentablemente, del mundo en cánceres, tanto cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de pulmón, que lamentablemente está subiendo el cáncer de pulmón en las mujeres, porque las mujeres empezaron a fumar más tarde y bueno. Y eso tampoco tiene una explicación. No, ¿Por qué en Uruguay? ¿Por qué en Uruguay? ¿Por qué más? Y se ha dicho mucho, el tabaquismo, la relación es sí o sí con diferentes tipos de cánceres, ¿no?
Y la única relación buena es las tabacaleras que tienen, que ganan en esto, pero lo demás no. Pero después las dietas, la falta de sedentarismo. Pero yo qué sé, pero hay gente que dice, yo como verdura todos los días y frutita y manzana. Y hago deporte. Claro, hago la maratón y pasa. Yo qué sé, digo, tenés el sol, hay cosas que son mucho más causa-efecto, el sol. Yo ahora me cuido mucho porque fue un desastre. Había en las épocas cuando no me acordaba, iba al Polonia y bueno, y uno tomaba mucho sol y al mediodía. Ahora bueno, me cuido más, ahora ya más viejita, ya es otra cosa, ¿vio? Pero no hay una explicación. No sé, y si te la digo no te la voy a decir. ¿Y la va a haber? Sí, va a haber yo creo que sí. Yo creo que sí, cada vez hay tratamientos más específicos y mejores tolerados y con mejores, conservando más, por ejemplo en la mama, al tener detección precoz del cáncer de mama mediante la mamografía, como se ha hecho ahora obligatoria, en carnet de salud, etcétera, etcétera, se detectan, sí, no se previenen, pero se detectan cánceres precoces que hacen que las mamas pues tengas que cortar pedacitos, lo que es la cirugía conservadora, que hagas quimioterapias más conservadoras, bueno, el pelo no, pero bueno, hay incluso todo lo que es el apoyo, hay pelucas alucinantes, antes tenían unos jarrones arriba que eran horribles, y ahora no, hay más al alcance de todos. No sé, Leandro. Es un tema complicado. Complicado para terminar la entrevista. Sí, pero de alguna manera es un tema que, como decíamos, en Uruguay tiene una extensión que uno no entiende por qué es, pero es realmente muy impactante. Es impactante para ser tan chicos. También somos una población añosa y el cáncer se asocia mucho con la edad. Claro. Entonces, a medida que envejecemos, tenemos más posibilidad de tener cáncer, sin duda. ¿El humor y la manera de la filosofía de vida influye? A afrontar todo siempre influye. Sí. Siempre, por ejemplo, yo ahora estoy tolerando estas preguntas con humor. Con humor. Doctora, gracias por estar acá. Dale, es un placer estar contigo, realmente. La doctora Sandra Morel nos visitó desde Carmelo. ¿Nos estarán escuchando en Carmelo? No sé, a ver que manden algo. Presentó Hospital Británico, la mejor medicina prepaga de cobertura.